que últimamente son 10 sesiones de la teología de la parroquia. En realidad son bastantes. Hay que agradecer su perseverancia y yo siempre contento con colaborar un poquito, porque en realidad es como una especie de complicidad con las comunidades eclesiales de base. A veces pienso que hay que darle gracias a ustedes, a Dios y a la pandemia, porque gracias a la pandemia yo veo que aquí van subiendo a 52 participantes y que en algunos casos pueden haber 2 personas, entonces se nos sube un poquito. He visto ahí en el chat que a veces ponen 2 personas, inclusive una 3. Entonces, haciendo un buen cálculo, ya luego el padre Claudio nos dirá, y Hernán. Entonces, para mí es un placer haber estado todo este año con ustedes. Todos hemos sido valientes, perseverantes, y posteriormente, la semana pasada, después del encuentro, le decía a Hernán que podríamos hacerlo martes para respetar un poquito la participación de las personas del Coyol, que celebraban ayer el día de Santa Cecilia. Por eso, con la venia de ustedes, para motivar a los hermanos de Santa Cecilia, es que hoy nos estamos reuniendo. Yo elegí, había varias propuestas, nos faltaron 3 temas. Tema de las dimensiones es uno de los temas. Luego el tema de los grupos y movimientos, que era el último tema, y un conversatorio, pero no todo se puede hacer. Y era el otro tema, el liderazgo pastoral, que es, si usted me lo permiten, voy a tratarlo en esta noche, que tiene que ver mucho con la teología de la parroquia. Todos los bautizados, pero es absolutamente todos. Otra cosa es que tengan conciencia, pero todos, absolutamente todos, estamos convocados. Esa palabra es muy importante. Convocados. Todos ustedes están convocados. O sea, llamados y enviados. Eso significa convocados. Estamos siendo llamados por Dios. Qué maravilla que Dios quiere contar con nosotros como contó con la Santísima Virgen María. Somos llamados y enviados. Eso significa convocados. Dios nos convoca desde el bautismo a una tarea y a una misión. Y es construir el reino de Dios. Uno tiene que tener muy claro que lo primero es construir el reino de Dios, no la institución eclesial. Eso viene después y es muy importante. Pero estamos llamados y enviados a construir el reino de Dios y desde luego la iglesia como instrumento de salvación, como lo dice la Lumen Gentium. Usted está siendo convocado. Ese es el liderazgo pastoral. Ir adelante construyendo reino de Dios. Usted en su vida ha ayudado a construir el reino de Dios como una semilla. Convocados. No se le olvide. Entonces, somos convocados y enviados a construir el gran proyecto del cristianismo. A veces me da tanta tristeza que muchos que son ateos, agnósticos y que pelean con la iglesia, no hemos podido llegar a ellos para que entienda
que el cristianismo no es construir una institución, que el cristianismo es hacer presente el reinado de Dios en medio del mundo, a partir del acto revelador del Padre en la persona de Jesús. La diócesis de Alajuela es privilegiada en la formación en este sentido. Somos constructores del reino de Dios en medio del mundo. No nos podemos encerrar en defender solamente la institución. Yo veo cómo tanta gente se reúne para una fiesta patronal, hacen millones de colones. Y si ese montón de gente que se reúne en una fiesta patronal entendiera que esa misma energía la necesitamos para hacer presente el reino de Dios, ahí donde nos llamen. No es una concesión, es nuestra responsabilidad. Entonces la iglesia, como pueblo de Dios, está llamada a ser servidora de la humanidad. A mí me gusta mucho esa imagen del Papa cuando va y le lava los pies a los privados de libertad. Llamada a ser servidora de la humanidad con humildad, no buscando nada más que sembrar y hacer presente el reino del Padre en medio de la vida cotidiana. Esa es la tarea a la que todos estamos llamados. Pero claro que donde uno ve esta cotidianidad, entonces uno se pone a pensar en qué hemos fallado los cristianos. Cuando vemos las familias, nuestras propias familias, ¿en qué habremos fallado? En el método, en la pedagogía. A veces una postura hegemónica, dominante del clero que asfixia al pueblo santo de Dios para que haga presente, como dice el Concilio Vaticano II, la semilla del verbo en medio de la vida cotidiana. Hemos ritualizado la evangelización. Y otra cosa es la liturgia, la celebración. Yo soy defensor de que nada de internet para la Eucaristía. Ese no es el problema. Yo estoy a favor de que se haga en medio de una pandemia, usando todo lo que nos diga las autoridades, pero no solo rituales. El corazón de la iglesia es la evangelización, para llevarlos a la Eucaristía. Estamos de acuerdo, pero no podemos solo buscar llevarlos a la Eucaristía sin evangelización. Entonces, el liderazgo de la iglesia pueblo de Dios, estoy hablando de pueblo de Dios, es convertir a todos los bautizados cristianos en servidores de sus hermanos. Entonces, es como la gran tarea del liderazgo pastoral de todos los bautizados. ¿Cómo convertirnos en servidores de la humanidad? Creo que sí lo podemos lograr. Pero, digamos, esas tareas las cumplen las personas, los grupos,
los ministros ordenados, los ministros no ordenados, todos los bautizados, ejerciendo diferentes ministerios. No podemos obviar que en Cristo, en esa convocatoria, todos somos buenos pastores, en el sentido que llevamos a Jesucristo aquellas ovejas, que no es solo el buen pastor, el papa, el buen pastor, el obispo, que pues claro que sí. Tenemos un poquito de miedo a una iglesia que sea un poco bautismal por todo el tema del Concilio de Trento y el tema de la reforma. Creo que tenemos que abrir más espacios y los bautizados no ordenados como que ganarse en ese espacio a través del buen sentido, de la docilidad, de la obediencia, de la comunión. ¿Cuáles son entonces esas tareas? Primero, usemos verbos para ver esa tarea del pastoreo. Acercarnos. Es una tarea que está mediatizada por nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Voy a leer ese texto, que es uno de los rasgos del pastoreo. El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que la cercanía, la cultura del encuentro, para devolver esperanza. El aislamiento no, la cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro. Por eso tenemos que purificar nuestras relaciones al interno de la vida eclesial. Acercarnos, unos rasgos. Fratelli Tutti número 30. Acompañar, dice el Papa en Fratelli Tutti 31. Qué bonito sería que a medida que descubrimos nuevos planetas lejanos, volviéramos a descubrir las necesidades del hermano o de la hermana en órbita alrededor de mí. Ese es un rasgo del pastoreo. O sea, de todos los bautizados. Acompañar al hermano, a la hermana. Estoy utilizando el verbo, que son acciones y textos del magisterio, especialmente de Francisco. Dice también alumbrar el sentido de la vida desde la revelación, desde la palabra de Dios. Dice el Papa en Evangelio Gaudium, nadie nos podrá quitar la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona, que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase. Alumbramos el sentido de la vida de la revelación, que nada pueda más que su vida, que nos lanza hacia adelante, vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Ese es alumbrar a aquellos que han perdido la esperanza a través de descubrir la ternura de Dios. Seguimos con el tema de los rasgos del pastoreo, que son como actitudes. Solidarizarse con lo que entristece al ser humano. Hay muchas cosas que hoy entristecen al ser humano. La pandemia, lo económico,
la falta de oportunidades, la indiferencia. Recuerden lo que decía la Gaudium et Spes número 1, este documento del Concilio Vaticano II, esta constitución, al inicio del año la anotábamos. Los gozos y esperanzas, las tristezas y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustia de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Esa es una frase lindísima del concilio. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los discípulos de Cristo. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento. Estar todos juntos comunitariamente en Eucaristía o en otros sacramentos y de ahí para allá un desligarnos del hermano. Hay mucha falta del sentido comunitario, por eso las comunidades eclesiales de base tan importante. Otro rasgo es construir la paz, la solidaridad y la comunión humana. Dice el Papa al respecto en Fratelli Tutti: anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y tenemos que dar ejemplo en las propias parroquias, en las propias vicarías, en las propias diaconías, en cada familia. Un deseo mundial de hermandad. Tenemos que limar muchas asperezas, inclusive entre nosotros, entre todos. Y hay un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, comunidad eclesial de base, que nos ayude y en lo que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante soñar juntos. Eso es lo que estamos haciendo en los procesos de evangelización. Soñar juntos, un mundo nuevo. Fratelli Tutti, número 8. Es importante que el liderazgo de la iglesia y de los que sirven en nombre de ella, que somos todos nosotros, tienen que tener unas actitudes y unos gestos. Dice el Papa en Fratelli Tutti 48. Vea qué bonito. No se preocupe que es mucho texto. No, es lindísimo esto, porque es como el corazón que comienza a latir. Ojo, el sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, muy propio de Francisco. Es un paradigma de actitud receptivo de quien supiera el narcisismo, pensar solo en sí mismo y recibe al otro, le presta atención, le acoge en el propio círculo, no lo rechaza. Pero el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo. A veces la velocidad del mundo moderno, lo frenético, nos impide escuchar bien lo que dice otra persona. Por eso la sinodalidad no es llenar cuestionarios. Es escuchar lo que el otro tiene que decirnos. Cuando está a la mitad de su diálogo, ya lo interrumpimos y le queremos contestar cuando todavía no terminó de decir. O lo podríamos hablar lo que nosotros queremos escuchar. No hay que perder la capacidad de escucha. Ahora que hablamos de sinodalidad. Caminar juntos, escucharnos, discernir juntos. San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios
escuchó la voz del pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Eso es sinodalidad. Escuchar al pobre, escuchar al enfermo, escuchar la naturaleza, escuchar a Dios. Sinodalidad. Deseo que la semilla de San Francisco crezca en tantos corazones. Fratelli Tutti 48. Esto es bellísimo. Seguimos. ¿Cuál es la identidad de nuestro ser evangelizador o cristiano? ¿Cuál es la identidad de nosotros? ¿Para qué nos formamos? ¿Para qué estamos enamorados de la iglesia de Cristo? Dice Fratelli Tutti 49 el Papa. Al desaparecer el silencio y la escucha, convirtiendo todo en tecleos y mensajes rápidos y ansiosos, celulares, se pone en riesgo esta estructura básica de una sabia comunicación humana. Esos mensajes que nosotros realizamos. Se crea un nuevo estilo de vida donde uno construye lo que quiere tener adelante. Solo lo que uno quiere, excluyendo todo aquello que no se pueda controlar o conocer superficial o instantáneamente. Vamos a hacer una vida superficial, todo rápido, sin reflexión. Muchas de las tareas de la evangelización se repiten, viene un padre, hace otra cosa, viene un grupo, hace lo mismo, porque no hay reflexión. Esta dinámica, por su lógica intrínseca, impide la reflexión serena que podrá llevarnos a una sabiduría común. Esa es la sinodalidad, buscar una sabiduría común en las parroquias. No puede una sola persona decidir por 50,000 personas. Eso es absurdo. Esa no es la iglesia de Cristo. Inclusive hay un texto muy bello que a mí me ha gustado mucho, que Jesús le dice a aquel hombre, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces inventamos cosas. Hacemos cosas que no me están pidiendo. Entonces por eso no pega, porque es lo que yo creo que el mundo necesita. Buscar la sabiduría común en la sinodalidad, una que es el discernimiento. Fratelli Tutti 49. Sigamos, a ver, en este camino. ¿A qué proyecto servimos? Usted y yo. Al proyecto del Padre. Vamos a ver qué dice. Dice el proyecto del Padre. Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el proyecto del Padre? Perfectamente podemos leernos el Evangelio de San Juan. Pero vamos a ver cómo lo interpreta el Papa Francisco en Fratelli Tutti 55. Ojo a este texto, ojo, ojo, porque no es clara que servimos al proyecto del Padre. Pero si alguien me pregunta, ¿qué es el proyecto del Padre? Pues ya le dije que podemos ir a las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, al credo, bueno, pero al Evangelio de San Juan. Pero vamos a ver qué dice el Papa. Invito a la esperanza, que nos llama de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, la esperanza. Independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes. ¿Cuáles son? ¿Qué es el proyecto del Padre?
El amor a la verdad, a la bondad, a la belleza, a la justicia y el amor. Ese es el proyecto. Buscar la verdad, la bondad, la belleza, la justicia y el amor. Construir la esperanza es construir el proyecto del Padre que nos lleva al cielo. Esperanza es audaz. Saben mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones. Hacemos una obra buena y creemos que tenemos derecho a que se nos compense. No, el proyecto del Padre es por puro amor, que estrechan el horizonte. El buscar pequeñas seguridades y compensaciones estrechan el horizonte para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. El proyecto del Padre, buscar la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor, caminar en esperanza. Ese es el proyecto del Padre. Fratelli Tutti 55. Entonces tenemos que decir que todo apóstol y todo apostolado sirve al proyecto del Padre. Vengan todos los que quieran, cada uno en su lugar, cada uno en su ambiente, cada uno en lo que corresponde según su ministerio, pero sirviendo al proyecto del Padre que está clarito en San Pablo, en las cartas católicas, en los evangelios. Tenemos que decir que a veces hoy nos quedamos muy cortos en el ejercicio del apostolado. Nos quedamos encerraditos y creemos que ya hemos explotado la riqueza. Que tengo muchas cosas, estamos en pandemia, no me escuchan, no me atienden, no me hacen caso. Y el mundo con unas grandes condiciones caóticas y nosotros preocupados. Vean ustedes, un grupo de intelectuales, yo no sé con qué, llenando de estupideces en el Ministerio de Educación. Ese Ministerio de Educación viene mal desde hace años. Y nosotros tenemos que tragarnos todo lo que digan los señores ministros. Y respetando los valores de la idiosincrasia de Costa Rica. Totalmente. Y respetando. Y nosotros callados porque estamos metidos en pequeños guetos, incapaces de reaccionar ante grandes barbaridades. Y es porque alguien lo descubre. Por eso nos quedamos cortos en el ejercicio del apostolado, porque no es que eso no sea importante. Que nuestra preocupación solamente es rezar la coronilla. Sin una capacidad de interpretar que la sociedad se está llenando de antivalores y nosotros absolutamente callados. No es que es incorrecto rezar la coronilla, es que solo eso. Como poner un ejemplo. O lo más grande, ir a la Eucaristía o bautizar a un nieto. Y siendo indiferentes ante decisiones políticas que atentan en todos los aspectos y benefician solo a algunos en la sociedad. Dice Fratelli Tutti al respecto en el número 63, para que vean que no es simplemente que a mí se me ocurre. Jesús cuenta que había un hombre herido, tirado en el camino, que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron. Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor
por el bien común. Ve, es que la evangelización y el pastoreo y el liderazgo es tener el corazón, en el corazón, amor por el bien común. ¿Cómo es que estas frases no nos impactan? No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Entre todos, una sabiduría común. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo, se ocupó de él, rompió la indiferencia. Hoy tendrá otros heridos, los niños, 600 preguntas, 600 preguntas. Bueno, algunos reaccionaron, pero otros son indiferentes. Yo no sé si la iglesia, institución, sigue siendo indiferente. Sobre todo le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto. Le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades. Todos lo hacemos también. Compromisos o deseos. Pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido. ¿Cuáles son nuestros heridos hoy? Los niños, los jóvenes, y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Tengamos cuidado porque nos estamos quedando cortos ante el ejercicio del apostolado. Eso es lógico psicológicamente. Ante un mundo tan complejo buscamos el confort, el estar seguros, el estar yo contento conmigo. Por eso yo decía, el mejor ejemplo es la gente trabajando en una fiesta patronal para hacer dinero. ¡Qué montón de gente trabajando gratuitamente para hacer millones! ¿Por qué no gastamos esa misma energía para servir el reino de Dios? ¿A quién servimos? ¿A la parte, al grupo o movimiento? ¿A quién servimos? ¿A los propios intereses? Ojo lo que dice el documento de la iglesia, Humanesis Ecclesia, número 24. Todos los hijos de la iglesia pueden admirar su plena docilidad a la acción del Espíritu Santo. Docilidad en la fe sin fisuras y en la límpida humildad. María da testimonio plenamente de la obediente y fiel aceptación de cualquier don del Espíritu. Además, como enseña el Concilio Vaticano II, la Virgen María, con su amor materno, cuida a los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias. Lucha contra el pecado y hasta sean llevados a la patria feliz. Pero no solo los del gueto, no solo los del grupo. Ese grupo de que yo pertenezco es para el resto. Los hermanos de su Hijo, que peregrinan y se debaten entre peligros y angustias y luchan contra el pecado hasta que sean llevados a la patria feliz. Entonces yo puedo convertir mi grupo o mi comunidad en un gueto. Para mí, el gueto es cerrado, narcisista, aunque sea comunitario. Es para el otro, para los otros, que aquí llama el texto hermanos de su Hijo. Debido a que ella se dejó conducir por el Espíritu, hay que dejarse conducir por el Espíritu en un itinerario de fe. Hay que continuar itinerarios de fe hacia un destino de servicio y fecundidad, que hoy fijamos en ella la mirada para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación, para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores, pero no es su grupo, sino servidores de la humanidad. Tenga cuidado porque nos puede pasar lo de Moisés. No entrarás a la tierra prometida. Saúl, no vas a construir el templo. Salomón, que después del esplendor del templo de Salomón, viene la decisión
de Roboam, Jeroboam, que dividió el pueblo de Israel, porque el Señor no quería lo que le ofreció Salomón. Entonces servimos al reino de Dios, eso tiene que estar claro, o a propagar un grupo. Vamos a ver qué nos dice Fratelli Tutti 91. Las personas pueden desarrollar algunas actitudes que prestan como valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes, pero para orientar adecuadamente los actos, ¿sí? Padre, perdón, es que no se está viendo la proyección, la imagen. ¿Ahora? Ok, ahora. Sí, señor. ¿Ahora? Ahora sí, señor. Sí, ya la estamos viendo. Es que no se estaba moviendo. No vimos ni la anterior ni esta otra que estaba usted mencionando. Me avisa. Sí, señor. Las personas pueden desarrollar unas actitudes que prestan como valores morales, fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes. Pero para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas. Lo que estamos diciendo. No podemos, digamos, enredarnos en nuestros propios enredos, sino que lo que nosotros hemos oído y visto, lo comunicamos hacia otras personas que piensan diferente a nosotros. Ese dinamismo es la caridad que Dios infunde. De otro modo, quizás tendremos solo apariencia de virtudes que serán incapaces de construir la vida en común. La evangelización es para construir sabiduría en común. Por ello decía Santo Tomás de Aquino, citando a San Agustín, que la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa. San Buenaventura, con otras palabras, explicaba que las otras virtudes sin la caridad estrictamente no cumplen los mandamientos como Dios los entiende. Que es todo el proceso de diaconía, generar unas virtudes. La evangelización es generar virtudes, que eso es lindísimo. Habría que trabajar mucho la evangelización creando virtudes. Fratelli Tutti 91. ¿Cuáles son el perfil del líder apostólico? ¿Cuáles son? Ahí tenemos varios líderes. Ahí está Monseñor Víctor Manuel Sanabria, Monseñor Bartolomé, están las hermanas de Calcuta, están las comunidades eclesiales de base, está Monseñor Romero, está el Papa. ¿Cuáles son las virtudes? Lo primero es experiencia permanente con el Señor. Es necesario reconocer la bondad de los diferentes carismas que originan agregaciones eclesiales entre los fieles, llamados a fructificar la gracia sacramental bajo la guía de los pastores legítimos. Ellos representan una auténtica oportunidad para vivir y desarrollar la propia vocación cristiana. Estos dones carismáticos permiten a los fieles vivir en la vida diaria del sacerdocio común del pueblo de Dios, como discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando a Dios juntos. Ofrézcase a sí mismo como hostia viva, santa y grata a Dios, y den testimonio por donde quiera de Cristo a quienes lo piden. Den también razón de la esperanza de la vida eterna que hay en ellos. Juvenesit Ecclesia. Eso es sobre el documento de los ministerios y dones y carismas. Tener una relación permanente con Dios.
El pastor conoce sus limitaciones y sabe que necesita ser fortalecido. Impactó la palabra de Francisco apenas recen por mí y pone a todo el mundo él inclinado a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. A veces yo me ponía un poco neurótico, lo reconozco, cuando ordenaban a alguien y lo aplaudían. Y a mí me tocó en algún momento ser monitor y la gente ansiosa por aplaudir al neopresbítero. Y yo les dije, no vamos a aplaudir, vamos a rezar. A algunos no les gustó porque lo que quieren es el aplauso. ¿Qué vale más, un aplauso o una oración? Si somos limitados, la oración. No se preocupe, el discípulo se renueva. La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. ¡Qué maravilla de expresión! Primerear, sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa. Él ha primereado en el amor. Va adelante. El discípulo también. Ella debe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a las cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. Atrevámonos un poco más a primerear. No da miedo eso. Cuando hay personas que en la sociedad son rechazadas, y la iglesia le da como miedo, ¡ay, qué van a pensar! El Papa lo ha hecho con los matrimonios que llamamos especiales o con personas que son diferentes. Él se ha arriesgado a primerear en el amor. Atrevémonos un poco más a primerear. Como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse. Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los demás para alabarnos. Eso no solo como un rito del Jueves Santo. ¡Ah, qué bonito rito! Es un rito, es una actitud, un gesto. Evangelio Gaudium 24. Es un enviado. El líder apostólico es un enviado, no es por mí. Es un mensajero, no de su palabra, sino de lo que se le ha encomendado. Lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Filipenses 4:9. Posee una capacidad comunicativa. El anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe, en una fecundidad evangelizadora. En realidad su centro y esencia es siempre el mismo, el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos. Les renovará el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse, andarán sin cansarse. Isaías 40:31. Cristo es el evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. Y es él mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. Evangelio Gaudium 11. Esa es la capacidad comunicativa. Promueve la espiritualidad de la comunión. En Nuevo Milenio y Neúntelo la define.
Espiritualidad de la comunión significa además capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico y por tanto como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. En fin, espiritualidad de la comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente la carga de los otros, rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. No nos hagamos ilusiones. Sin este camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de comunión, como la planificación pastoral. Se convertirán en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión y crecimiento. Novo Milenio y Neunte 43. Siente el pastor el liderazgo apostólico con sentido de pertenencia eclesial. En efecto, la teología y la espiritualidad de la comunión aconsejan una escucha recíproca y eficaz entre pastores y fieles, manteniéndolos por un lado unidos a priori en todo lo que es esencial. Por otro lado, impulsándolos a construir normalmente incluso que lo opinable hace opciones ponderadas y compartidas. Impulsándolo a confluir normalmente incluso en lo opinable, acepciones ponderadas y compartidas, que es lo que hace la reflexión. Genera actitudes y actúa desde las creencias y los valores. En este contexto cobran también toda su importancia las demás vocaciones, enraizadas básicamente en la riqueza de la vida nueva recibida en el sacramento del bautismo particular. Es necesario descubrir cada vez mejor la vocación propia de los laicos, llamados como tales a buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales, ordenándolas según Dios, a llevar a cabo en la iglesia y en el mundo la parte que les corresponde, con su empeño por evangelizar y santificar a los hombres. Yo quiero verlos más en el mundo de la economía, de la política y de la organización popular. Construye la unidad en la diversidad. La legítima diversidad no se opone de ningún modo a la unidad de la iglesia, sino que por el contrario aumenta su honor y construye no poco el cumplimiento de su misión. Juan Pablo II, 1995. Liderazgo pastoral. ¿Qué se entiende por liderazgo pastoral? Cualidades del pastor, actitudes del pastor, personalidad del pastor, postura del pastor. Hay cosas que no son liderazgo pastoral, que no es liderazgo pastoral, que es poder. Y lo contrario es el enviado. ¿Qué es? Somos enviados. Actitudes del buen pastor. ¿Qué no es? Poder. Por más pequeño que sea, no es poder. Característica del líder pastoral. ¿Cuáles son las características? Persona con una serie de habilidades para contagiar al estilo de Jesús a otra persona, para transmitir el proyecto del Padre, para servirle. Estamos hablando del líder pastoral, o sea, todos los bautizados. Por ello, el líder inspira, motiva, anima, alienta, testimonia, acoge, acompaña, es leal, es paciente, sabe amar y sabe servir. Estas actitudes son muy importantes para todos nosotros en el servicio apostólico. Tiene que verlo la demás gente.
inspira, motiva, anima, alienta, testimonia, acoge, acompaña, es leal, paciente, sabe amar y servir. A mí me da una cosa rara cuando hay bautizados que son fieles a sacerdotes. Hacen tanto daño. Dios me acompaña. Tanto daño. Fieles a Jesucristo. No es que malquieran a los sacerdotes, pero solo lo que su amiguito haga es lo que acepta. No, eso hace mucho daño. Son actitudes raras. Cualidades del líder pastoral. Reconoce sus fragilidades. Recen por mí, dice Francisco. Cualidades. Posee convicciones. Convicciones que no se negocian, pero tampoco mata. Sabe discernir. Francisco invita a fieles a estudiar los signos de los tiempos en la perspectiva del discernimiento evangélico, a saber, la disposición a examinar la realidad que nos rodea a luz de los principios y el modo de vida que formula el evangelio y el espíritu que los anima. Es un discípulo misionero. Dice Francisco de Asís, quien da recibe, quien se olvida de sí mismo encuentra. Muy hermoso rezar, alzar la mirada hacia el cielo, dirigir la mirada a nuestro corazón y saber que tenemos un Padre bueno, que es Dios. Es solidario. El texto de Evangelio Gaudium entusiasma a quienes saludamos el propósito del Papa Francisco de acercar a la Iglesia al mundo de los pobres en consonancia con la búsqueda evangélica del reino de Dios y su justicia. Esto es un comentario de un periodista. Sabe reconocer errores. Soy un pecador en el que el Señor ha puesto sus ojos. Posee iniciativa responsable. A juicio del Papa, no es coherente con el cuidado de la dignidad humana ni con las exigencias básicas de la justicia. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra en juego de la competitividad, de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la población se ven excluidas y marginadas, sin trabajo, sin horizonte y sin salida. Algo tenemos que hacer. Se integra un proyecto mayor diocesano, parroquial, universal, que es la catolicidad, el llamado de la fraternidad que hace el Papa. Papa dice de la Revolución Francesa, se nos ha olvidado la fraternidad, crear un mundo fraterno. Es proactivo, el texto cuestiona severamente un estilo de vida egoísta y excluyente que impera en la cultura contemporánea y va minando silenciosamente los lazos de solidaridad entre las personas, así como el compromiso con el destino de los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. Se ha instalado así una globalización de la indiferencia, pues el énfasis en la competencia nos hace pensar que la suerte de los más débiles no es nuestro problema. Eso es macro. En la perspectiva del hombre, de los homos económicos, cada cual contaría solo para sí mismo. La pobreza sería una consecuencia de la falta de ingenio o de laboriosidad. Tenemos que recordar que estamos en un mundo diverso, que hay que ser ecuánimes. No es necesario que todos piensen igual. Es una persona con capacidad de diálogo. Sepa ser paciente, a veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor, pero siempre confiando en Dios. No es impositivo. No temáis al tiempo, nadie es eterno. No temas a las heridas, te hacen más fuerte. No temas al llanto, te limpia el alma. No temas a los retos, te hacen más ágil.
No temas equivocarte, te hace más sabio, y no le temas a la soledad. Dios está contigo siempre. Es respetuoso. Los invito a no crear muros, sino puentes, a vencer el mal con el bien, la ofensa con el perdón, a vivir en paz con todos. A ejemplo de Jesús, buen pastor. La persona que es líder está llena de la personalidad de Jesús, que tiene 5 gestos. Cuida, acompaña, influye, atrae y contagia. No sé, ese es los rasgos más importantes de Jesús buen pastor. Hablamos mucho con el pastor con olor de oveja, pero eso no es del Papa o los sacerdotes, es de todos los que le servimos a Dios en la iglesia, para el mundo. Cuida, acompaña, influye, atrae, contar. Usted como sacerdote tiene que tener pastor con olor de oveja. No, señor. Eso es de todos los bautizados. Cuida, acompaña, influye, atrae, contagia. No se les olvide esta. Luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo no sabía que iban a poner esa canción y sí que me gusta. Gracias a la vida que me ha dado tanto ustedes. Este año me han tenido ocupado y preocupado. Les agradezco muchísimo esa oportunidad de servir, pero no hemos terminado. Quiero que robarles de por sí, ya estamos aquí. Creo que más de 80, porque hay 65. Hernán, quiero sí, señor, que vean, dígame usted. Este es liderazgo pastoral, pero yo quiero que vean una presentación nada más de las dimensiones. No hay, es recordatorio, porque bien, toda la obra hay que realizarla en dimensiones. Entonces, yo dejo de compartir, ¿estamos de acuerdo? Sí, señor. Y vuelve dejo de compartir y vuelvo a compartir esto. No sé si lo están viendo. No, todavía no, padre. Recordarle a los compañeros que al final no nos vayamos porque vamos a hacer un video de gratitud al padre, ¿verdad? Entonces pueden expresar sus palabras. Vamos. Vean, lo están viendo. Sí, señor, ya lo estamos viendo. Es muy importante esto. Toda la obra de la evangelización es para la misión. Tenemos que construir desde las dimensiones una comunidad de fe para la misión. Esta proyección no quiero que se les olvide nunca. El fundamento de nuestra acción en liderazgo pastoral es la vida, la revelación, la tradición, no las tradiciones, la tradición de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia. Y toda la acción evangelizadora tiene que contener querigma, didascalia, liturgia, diaconía, amarrado por la coinonía. Así se construye la comunidad de fe, pero como somos discípulos misioneros para la misión, ahí es donde se ejecuta nuestra labor. Esta proyección no quisiera que la olviden, definir cada uno sin separar, creo que nos podría ayudar muchísimo. A veces separamos querigma de la didascalia, de la liturgia. Qué extraño
La gran preocupación del querigma hoy es la institucionalidad. Por eso inventamos misiones. ¿Por qué no hacemos una misión solidaria que tiene que ver con los pobres? Puede haber una misión que tenga que ver exclusivamente con cómo hacer que la comunidad, imagínese usted, todas las parroquias en una misión de no solo de didascalia o querigma, sino a favor de los pobres, por un mes o un año. ¿Por qué tiene que haber misiones no solamente querigmáticas? Ya no es la hora de dejar un poquito la institución y preocuparnos por los pobres, o la gran preocupación es atraer otra vez al templo a la gente. Después de esa pandemia, muchos serán los que siguen sufriendo. Bueno, no se les olvide esto de las dimensiones para seguir anunciando el reino de Dios en el mundo, llenándolos de fe. Bueno, yo quería terminar con esto. Ahí estamos. ¿Hay alguna pregunta? Ahí veo una pregunta. ¿Cómo desarrollar estas habilidades? Voy a darles la palabra, padre. Ok. ¿Ya pueden abrir sus micrófonos? Ya pueden abrir sus micrófonos, compañeros. Vamos a hacer esta dinámica. Me gustaría que todos abrieran la cámara para darle gracias al Padre. El que tenga gusto de hacerlo a viva voz, lo puede expresar, agradeciéndole sobre todo su presencia durante este año, que ha sido muy rico para todos nosotros. Hemos ido aprendiendo mucho, Padre, y cada uno de nosotros quisiera agradecerle. No sé quién quiere iniciar dándole las gracias, y a partir de ahí todos los que quieran agradecer, saludar al Padre, lo pueden hacer con toda confianza. Buenas noches para todos. Muchas gracias al Padre Salas por todas las cosas que ha enseñado a través de esta formación. Agradecerle y que el Señor lo bendiga mucho y que siga con nosotros, que no nos abandone. Buenas noches. Gracias, Aurora. ¿Alguien más? Sí, muchísimas gracias, Padre. Es un placer haberlo escuchado, haber aprendido tantísimo. Que Dios me lo bendiga. Gracias, don Eduardo. Gracias, Eduardo. De parte mía, Nuria Eduardo. Lo he enseñado. Que Dios lo bendiga y lo acompañe para que siempre lo esté enseñando. De parte mía, Nuria Eduardo. Gracias, Flor. Le doy las gracias al Padre por habernos dado toda esta formación. Yo estoy muy contenta de haber aprendido bastante. Le deseamos un feliz año, que Dios lo bendiga y esperamos, ¿verdad?, que nos volvamos a ver otra vez, si Dios quiere, y María Santísima. Gracias, Padre. Gracias, Mimi. Gracias, Nuria. Padre mío, excelente curso que nos llenó la mente y el corazón con una motivación extraordinaria para seguir engrandeciendo el reino de los cielos. Que el Espíritu del Señor nos siga llenando de sabiduría para que continúe enseñando. Mil bendiciones y muchísimas gracias. Saludos, Bernardita. Saludos a don José. Buenas noches, Herediano, muy amable por todo es bellísimo. Dios lo acompañe, Luis. Amén, Padre, bendiciones.
Padre Salas, que Padre, Dios me lo muchas bendiga. gracias por todas sus enseñanzas. Que Dios me lo guarde, me lo llene de su Santo Espíritu. Donde quiera que usted esté, toda la fuerza del Señor venga sobre usted como un tsunami. Hoy y siempre. Gracias, Walter. Gracias. Gracias, Muchas Padre Salas. gracias. Oh, bueno, Walter, siga. Ok, Padre Salas. Gracias, Walter. Que siga Gracias, Walter. para todos Muchas gracias, nosotros. Padre, que Dios me lo bendiga y siga adelante con Gracias, estas Marisa. cosas tan bonitas que nos ha regalado. Muchas gracias. Gracias, Marista. Gracias, Marista. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y a usted, Padre Salas, demasiadas gracias por toda esa información que nos ha dado. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias, Padre Salas, por Gracias, las José. instrucciones que nos han dado. Gracias, Bendiciones. Sonia. Gracias, Mimi. Padre Salas. Gracias, Mimi. Muchas gracias, Padre Salas. Como siempre es un placer recibir las formaciones de su parte. Gusto de verte, Siempre está Emilia. en mis oraciones. Mi Gracias, esposo y yo lo Emilia. apreciamos mucho. Muy amable, gracias, Emilia. Saludos a su familia. Padre, de parte de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, Amarildo, Nacira, le damos las gracias y a todos los miembros de esta parroquia que estamos recibiendo esta formación. Gracias por su esfuerzo, por su dedicación y por enseñarnos tanto. Que Dios lo bendiga. Gracias, Nasira, gracias. Padre, muchísimas gracias, de verdad, que ojalá que Dios siga bendiciendo su vida. Gracias, y sobre Jorge. todo su ministerio para que siga Gracias. enseñando a tanta gente. Gracias, Jorge. Un gusto, gracias a usted. Padre, de mi parte quiero agradecerle porque Dale. escucharlo nuevamente es abrir boquillas. Volví a abrir mi espíritu y mi deseo. Ya me integré a 2 actividades pastorales y una Eso comunitaria. me gusta mucho. Eso es un regalo. Cali. Ya, ayer empezamos a trabajar el folletito, aunque no lo promovieron mucho por acá, pero ahí No estamos. importa. Dios lo Vamos para promueve, adelante. Cali. Vamos Dios para lo adelante. promueve. Gracias, Cali. Eso es Un un buen abrazo. regalo. Gracias. Dios lo bendiga, Padre. De mi parte, muchísimas gracias, Padre. He recibido muchas formaciones, pero me gusta su estilo, sencillo, práctico. Y muy Estamos bonito. despidiéndonos. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias, Padre Salas, por toda esta enseñanza y gracias a la diócesis por permitirnos aprender cada día más. Dios le bendiga siempre y a todos. Muchas gracias. Gracias, Marilis. Saludos, saludos. Saludos, Padre. Padre, yo quiero darle las gracias porque he asistido a muchas formaciones, pero una formación integral como la que ha dado usted a través del año, de todo el año, es digno de reconocerlo. Ha revivado el espíritu de las comunidades con todos los elementos teológicos que ha involucrado. Es renovar la vida de las comunidades y eso yo creo que tenemos que agradecerle. Todos los que vivimos en comunidad. Es también para que ver que siempre podemos hacer algo. Durante esta pandemia yo creo que se ha hecho mucho en las comunidades con este año de formación. Realmente yo creo que nos ha motivado a todos a continuar el camino y por eso quisiera darle las gracias porque siempre ha sido fiel a nuestra diócesis en sus formaciones y en su forma de pensar. Gracias, Padre. Un saludo muy especial a Amelia, a su esposo y a la familia y a todos, que Dios los bendiga. Ustedes son baluarte y yo me quito el sombrero más bien delante de ustedes, porque han perseverado en medio de tanto. Gracias, Amelia, y saludos a todos. Les estoy agradecido. También está el padre Claudio, creo que estaba el padre Jonathan, me pareció verlo, padre Jonathan, sí, ahí está, padre Jonathan,
Claudio, si quieren dar unas palabras de agradecimiento, pues bienvenidos sean padre Jonathan y padre Claudio, que están por aquí. Gracias, Hernán. Buenas noches a todos. Yo Buenas quisiera, noches. de parte de la Vicaría Episcopal de Querigma y Animación Comunitaria de la Diócesis, que integra precisamente en la animación comunitaria esta área de pequeñas comunidades de CEP, quisiera agradecer al padre Salas también, desde luego, por toda su disposición, por toda su entrega, su trabajo y el esfuerzo por ofrecer esta formación en todo este año. Quisiera agradecerle también al padre Claudio, que fue quien tuvo esta iniciativa de esta formación junto con el equipo diocesano de CEPS, que como ya se sabe es una formación que se había pensado desde el año pasado para el año pasado y por diversas razones se postergó y hasta este año se pudo, gracias a Dios, dar. Así que agradecerle al padre Claudio y al equipo diocesano de CEPS por llevar adelante esta formación. Y quisiera agradecer a Hernán, ¿verdad?, que ha colaborado y le ha ayudado mucho al padre Salas en la dirección logística de este curso, de estos cursos, y agradecer a todos los participantes, a todos ustedes bautizados y bautizadas de la diócesis, de distintas parroquias, participantes de las pequeñas comunidades, la grandísima mayoría, y también de otros miembros de otros grupos y movimientos apostólicos de la diócesis, consejos de pastoral, equipos de formación. Agradecerles a todos ustedes por su perseverancia, por cada martes o cada lunes estar ahí, ¿verdad?, frente a su teléfono o a su computador y hacer lo posible por conectarse. Así que muchas gracias a todos ustedes por perseverar en esta formación que ya hoy se concluye. Gracias a todos, Dios les bendiga. Gracias, padre Jonathan. Bendiciones para usted también por todo el apoyo y seguir adelante, ¿verdad? Padre Claudio, ¿estará por ahí? Sí, estoy. Muy buenas noches. Buenas noches, padre. Cordial saludo a todos. Ciertamente este proyecto que se creó para el año pasado no fue posible realizarlo en ese momento. Era para 3 meses el proyecto. Septiembre, octubre y noviembre. Y bueno, esto es providente. No fueron 3 meses en aquel momento, creo que 8 o 9 meses en este año 2021. Se prolongó como 3 veces más este proyecto de formación. Ciertamente, pues no ha sido así como fácil todos estos meses, encuentros semanales, poder perseverar con un grupito de 80 más o menos. Ha sido un logro enorme que no se ha hecho antes en Alajuela, es decir, se podrá repetir por parte de otra comisión más adelante. Ha sido un esfuerzo muy valioso, muy importante. Ciertamente esta formación en teología pastoral es única y especial. Como lo he dicho algunas veces, la hemos recibido, no en cualquier una instancia ha sido el padre Salas, que es muy cercano a todos nosotros, que ha caminado con nosotros mucho tiempo atrás en nuestra diócesis de Alajuela. Y en segundo lugar, es profesor o ha sido profesor del seminario en San José, seminario central. Por lo cual tiene amplia experiencia como docente. Y además, lo puedo afirmar con gran alegría, él fue el gran profesor de la formación pastoral en el seminario, pionero de la formación pastoral para los sacerdotes. Así que no los discípulos de Salas, pioneros, sino el que tuvo ese gran acierto hace años de iniciar esta formación pastoral para seminaristas. Y hoy ustedes han tenido el privilegio de recibir toda esta formación por tanto tiempo. Una dicha. Ahora es hora de empezar a ponerlos a trabajar en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Por eso un gran agradecimiento al padre Víctor Manuel Salas, que cuando le hizo la propuesta le encantó y decidió apoyarnos y ha estado ahí firme cada lunes, cada martes,
con una gran disposición, una gran preparación, y no es cualquier compañero el que hace eso, ¿verdad? Con tantos meses de trabajo, poder preparar estos encuentros, poderlos realizar, siendo una persona de la iglesia, pues el agradecimiento es enorme, Padre Salas. Padre Víctor, muchas gracias por toda esta bondad que ha realizado a nuestra iglesia de Sana. Fruto abundante a lo largo de los años en nuestra iglesia de la Puebla. Formación en teología pastoral es tan valiosa, tanta riqueza. Gracias a usted, Padre Salas. Dios lo bendiga abundantemente. En cuanto nos veamos, un fuerte abrazo y a celebrar. Como vemos que tanto amistad y nuestro camino y amor. Gracias a todos los que han cooperado en la realización de estos encuentros, especialmente a Hernán, que ahí estaba en la parte tecnológica con el Zoom, corriendo, resolviendo cosas, dirigiendo los encuentros. Muchas gracias a todos de verdad. Y gracias a los que han perseverado, como 80, hoy tal vez un poquito menos, no, pero tanta perseverancia ha sido un gran logro. Y indica de parte un amor a la iglesia también. Dios me lo diga abundantemente. Bueno, yo agradecer también, ¿verdad?, al Padre Salas. Quisiera contar algo que vivimos la semana pasada. Tuvimos la oportunidad de estar en un conversatorio a nivel latinoamericano de comunidades eclesiales de base. Fue virtual. Estuvimos Jorge Arce, Fernando Hernández, el Padre, y estuve yo también. Y gracias a Dios nos dimos cuenta de una realidad. No estamos tan largos de las realidades. Brasil, Colombia, las comunidades eclesiales están vivas, y yo creo que este año en la diócesis de Alajuela hemos madurado mucho como comunidades, gracias a la formación del Padre Salas. Es importante saber eso, ¿no? A veces creemos que lo de nosotros es muy poquitito, pero no, en realidad es mucho. Estamos muy parecidos en realidades a las realidades de los otros países. Por eso no aflojar, seguir adelante. Bien lo decía ahora el Padre, ofrezcamos una oración por él todos los días. Démosle gracias a Dios por todos los sacerdotes, tengámoslos presentes en nuestras oraciones. Pero me gustaría que le diéramos un aplauso también al Padre Salas por todo el esfuerzo que nos ha dado, y que esos aplausos se conviertan en oraciones también, ¿verdad? Entonces, que Dios lo bendiga mucho. Quiero agradecer a Hernán, gracias más bien a Hernán, gracias al Padre Claudio, gracias al Padre Jonathan, gracias a Monseñor, gracias a cada parroquia. Tenemos que formarnos más, porque lo que estamos transmitiendo es algo grave, es el amor de Dios, y hay que hacerlo personal. Gracias por todo este año. Y el Padre Claudio cumple años, 25 años, el 8 de diciembre. Más bien la oración y el aplauso para Cuyito, que cumple 25 años de sacerdocio el 7 y el 8 de diciembre. 25 años. Ya no se cocina con madero negro. Tiene que cocinarse con esas tucas de café cuando la arrancaban. Felicidades al Padre Claudio. Gracias, Hernán, por todo. Padre, no sé, alguno de los tres que quiera ganarnos la bendición para cerrar ya, así como hemos cerrado todos los martes, con la bendición de Dios. Gracias. El Padre Salas, el Padre Salas. El Padre Salas, que la dé. Ahí a la paz. Dios Padre, te pedimos por tu infinita misericordia que derrames copiosa bendición para que seamos fieles y perseverantes en el camino de la fe. Bendícenos a todos como discípulos misioneros para que seamos testigos en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la Virgen María los acompañe a todos. Emilia, cuídese. Emilia, cerrada.